israelitas también se quejan. Los cristianos también se quejan. Ok, Números 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, eres bueno. Sabemos que estás aquí, sabemos, Dios, que tú nos acompañas, sabemos, Dios, que tu presencia, Padre, está con nosotros una y otra vez, Señor, y sabemos, Dios, porque sentimos, Dios, tu presencia y escuchamos tu palabra, Padre, y sabemos, Dios, que eres tú, Señor, en este lugar. No por el lugar, sino por tu promesa, Dios. Señor, estamos reunidos en tu nombre. Reunidos, Señor, para escuchar, Padre Santo, de tu autoridad y de tu soberanía sobre nuestras vidas. Dios, bendice esta palabra, bendice la vida de mis hermanos, bendice su corazón, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos ese pasaje que se llama las franjas en los vestidos. ¿Te acuerdas de qué color eran las franjas en los vestidos de los israelitas? ¿De qué color eran? Azul. ¿Azul qué? Azul cielo, azul, color azul pastel, como la canción. ¿De qué color? Azul, color del cielo, azul celeste. Y entonces ese azul significaba, en las vestiduras del pueblo de Israel, significaba que tenían un dueño, que pertenecían a un lugar y que también había una promesa para ellos. Y entonces hicieron bordes, cordones. Eso me refería, cordones en los bordes de sus vestiduras, refiriéndose al pacto que Dios tenía para con el pueblo de Israel en base a los mandamientos que Dios les había mandado y les dio en el monte Sinaí. Todo lo que ya hemos estado platicando en Éxodo, en Levítico, ahorita en Números, y seguiremos platicando en Deuteronomio. Entonces Dios les había dado a todos y cada uno de ellos esta ordenanza. Dice: todos los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los vestidos. ¿Qué es lo que buscaba Dios para el pueblo de Israel? Que el pueblo fuera diferente. Y entonces las franjas en los vestidos, las borlitas, los cordoncitos colgando en los vestidos de las personas, a la gente les recordaba quiénes eran ellos, a quién pertenecían, pero también a la gente que era ajenos a ellos, también les informaba quién eran ellos. Y entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de un profeta llamado Jonás? Este profeta llamado Jonás, Dios le mandó a una ciudad muy fea, una ciudad que había muchísima maldad, llamada Nínive. Y entonces lo mandó para que predicara allá, y Jonás dijo: yo no quiero ir, y se fue para el otro lado y se subió en un barco que daba para el lado contrario donde Dios le había mandado. Y entonces vino una gran tempestad, dice la historia, y entonces él estaba dormido y lo despertaron y le dijeron: clama a tu Dios, le dijeron a Jonás, y tal vez nos pueda salvar. Y le dijeron: ¿tú quién eres? Y lo primero que dijo Jonás, dijo: soy hebreo y sirvo a Jehová. Eso fue lo primero que dijo. Y entonces las vestiduras y las franjas en los vestidos nos demuestran de quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y a dónde vamos también. La promesa a nuestras vidas. Y entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de que ese azul nos recuerda que tú y yo, nuestra ciudadanía está en el cielo, y también nuestra vida es una vida celestial. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar es de una manera celestial, porque tenemos que nacer del cielo, nacidos de nuevo, volver a nacer. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y entonces entramos en el capítulo 16
Y por si fuera poco, cuando habló Dios acerca de esto, para que no se prostituyan, para que sigan mis mandamientos, para que no se aparten de mí, y todavía tenían muy fresco el capítulo en donde habían apedreado a un hombre que había violado el día de reposo, lo tenían todavía muy fresco, y entonces un día, no dice cuál, pero dice un día, un hombre llamado Coré se levanta junto con otros y agarra a otros 250 hombres y los alebresta y los empieza a inquietar y dice: eso que está pasando no es de Dios, no es de Dios, Dios no quiere eso para nosotros. Y empieza una rebelión. Y vamos a platicar bastante de la rebelión de Coré, pero hoy vamos a ver los primeros 3 versículos. Ahora, recuerda lo que hemos estado viendo en los anteriores capítulos constantemente. Hay una palabra que te he repetido una y otra vez, ¿ok? Esa palabra es insatisfacción. ¿Te acuerdas de esa palabra? Insatisfacción. El mundo está... anhela, el mundo gasta toda su energía, el diablo gasta toda su energía para que tú y yo tengamos insatisfacción en nuestras vidas, porque entonces la insatisfacción crea incredulidad y esa incredulidad nos lleva a apartarnos de Dios. Ya hablamos acerca de esa historia. Entonces vemos en el capítulo 16 un pueblo y personas como Coré que estaban metidos en la insatisfacción. Entonces, hablando de insatisfacción en nuestras vidas, el día de hoy vamos a hablar de eso un poquito, pero también de frustración. Y entonces piensa todo este escenario que vamos a estar platicando, piénsalo como algo que está pasando en tu vida. Algo que tú mismo estás viviendo en tu vida. Entonces relaciónalo directamente. Desde allí empezamos. La aplicación a tu vida. ¿Cómo es que esto se aplica a mi vida? Te vas a dar cuenta. Bueno, la insatisfacción, la frustración. ¿Alguien se ha sentido frustrado alguna vez? La frustración y el descontento en nuestras vidas pueden llegar a ser una fórmula muy peligrosa dentro de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de los planes de Dios, esa insatisfacción y frustración nos va a llevar a que tú y yo no estamos en el canal correcto, nos va a hacer entender que tú y yo no estamos yendo por el camino correcto, nos va a meter como dudas si estamos, si no somos, si soy cristiano, si no soy cristiano, si me expreso de esta manera, pero entonces si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, y nos va a llevar a dudar también. Entonces, la frustración, insatisfacción y descontento es una fórmula peligrosa dentro de nuestra vida, en los planes de Dios y en nuestra vida como cristianos. ¿Te acuerdas la semana pasada que platicamos acerca de Josué capítulo 1, versículo 8 y 9? Y entonces decía: guarda de la palabra, los mandamientos, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y entonces todo lo que emprendas te saldrá bien, toda tu vida te saldrá bien. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces platicamos de que eso en nuestras vidas no significa no tener dificultad alguna. Cuando dice todo te saldrá bien, no significa no tendrás dificultad alguna. Significa que tú y yo estaremos en el camino de Dios, en el propósito de Dios, en algo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, Israel, ahorita vamos a platicar de eso también, pero Israel, el pueblo de Israel, la nación, se había convertido en una generación que había, escucha esto, en una generación que había sido disciplinada por Dios. Dios les había dicho: ustedes van a pasar 40 años en el desierto. Dios les había disciplinado, les había dado una nalgada, les había dado un barazo, porque ellos habían desconfiado de Él, eran incrédulos, porque ellos no habían creído lo que Dios les dijo. Y entonces Dios los disciplinó. Y Dios dijo: ustedes van a vagar en el desierto 40 años. Dios había disciplinado de propia mano al pueblo de Israel, como un padre disciplina a su hijo, como un padre corrige a su hijo. Pero cualquiera podría haber malinterpretado la disciplina. Y entonces cualquiera hubiera podido pensar: es que Dios nos rechazó, es que Dios nos excluye, es que Dios ya no tiene un plan para nosotros, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no me ama, es que Dios... Y entonces cualquiera pudo haber interpretado esa disciplina con un no te quiero. Y si alguna vez has
disciplinado a tu hijo? Bueno, espero que lo hayas disciplinado. O a tu hija, ¿ok? Si no lo has disciplinado, tenemos que platicar tú y yo. Pero si algún día has disciplinado a tu hijo y entonces tu hijo se enoja, tu hijo llora, o de repente un día, en esas ocasiones, tu hijo dice: es que ya no me quieres, mamá. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me das de chanclazos? ¿Por qué me dices esto? Porque, mira, mejor ni te cuento mi historia, cómo nos disciplinaban a nosotros. Ya ni te cuento porque mi mamá no sabía ni dónde meterse. Pero nada más te digo que era con cuchillo en mano. Y dice: te portas bien. Es para que no se duerma mi mamá. Pero era cuchillo en mano. Y era chancla en mano. Y era: te portas bien. Y entonces la gente, los niños pueden decir: es que ¿por qué me pegas? Es que ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Y entonces no podemos malinterpretar una cosa con la otra. Si tú lees en Hebreos capítulo 12, dice que la disciplina que el Padre, que Dios da a sus hijos, es una disciplina que es equivalente a amarlos. Y entonces dice: si tú eres disciplinado por el Padre, entonces eres hijo de Dios. Si el Padre no te disciplina, entonces eres un bastardo. Es una palabra muy fuerte. Entonces eres un bastardo, eres alguien que no eres hijo de Dios. Si Dios ni siquiera te disciplina, ni siquiera te hace caso, entonces no eres hijo de Dios. Entonces regresamos al contexto del libro de Números. Y entonces vemos al pueblo de Israel en el desierto. Y regresamos al contexto de nosotros como iglesia. Y tal vez Dios en algún momento te ha hecho pasar por un desierto. O tal vez Dios te ha llevado a que aprendas algo nuevo. A través de un desierto, a través de una dificultad, a través de una prueba. ¿Sabes algo? Regocíjate. Porque es Dios cuidando tu corazón, Dios cuidando tu vida, Dios cuidando su relación contigo. Porque Dios quiere escucharte. Y tal vez si en algún momento, si no nos pasara por desierto, ni siquiera orarías. Ni en defensa propia a veces oramos. Y no orarías, porque entonces diríamos: pues es que estás todo bien, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Gracias a Dios, gloria a Dios por los desiertos. Porque en los desiertos es cuando tú y yo aprendemos y buscamos de Dios. Y entonces cualquier persona pudiera malinterpretar: 40 años en el desierto, ya nos excluyó, es que Dios no nos ama, es que Dios esto. Y entonces Dios, recordemos que no se había alejado del pueblo. Nunca los dejó. Aunque fueron 40 años allí, si Dios hubiera querido, ¡fum!, Él se hubiera ido. Les deja de dar maná, les deja de dar agua, les deja de dar carne, codornices, les deja de estar guiando, aparta su presencia del campamento y se va. Y entonces todo el tabernáculo y todo lo que los demás hacían, pues ya iba a ser de oquis, iba a ser en vano, porque Dios no estaba allí. Él hubiera podido haber hecho eso, pero no lo hizo. Dios no se había alejado de ellos. Dios los había disciplinado, sí, pero no se había alejado de ellos. Y posteriormente tampoco lo haría. O sea, con el paso del tiempo, Dios no se iba a alejar de ellos. Dios siguió soportando el corazón, las murmuraciones del pueblo de Israel. Dios siguió soportando cómo ellos se quejaban delante de Dios. Y de hecho, precisamente el libro de Números también es conocido como el libro de las murmuraciones, o el libro de las quejas, porque el pueblo de Israel se estaba quejando continuamente. ¿Por qué esto? Y Dios le mandaba agua. ¿Por qué agua? Nos vas a mandar agua de limón, ¿no? ¿Por qué carne? Yo no quería carne, yo quería unos chilaquiles, ¿no? ¿Por qué no nos mandaste lo que...? Y entonces el pueblo se quejaba. Por eso Números también es conocido como el libro de las murmuraciones o de las quejas. Entonces, Dios no los dejaría. Eso es muy importante. Insatisfacción, frustración, descontento, la gente malinterpretando, pero Dios no los iba a dejar. El pueblo no entendía, sin embargo, aún el valor infinito que era que Dios había decidido estar con ellos en medio del desierto. Porque Dios les había llevado a la escuela. Y tal vez en muchísimas ocasiones tú y yo hemos pensado que ya la libramos, como que ya avanzamos un poquito más, como que ya sabemos. A lo mejor algún día tú te has sentido igual que yo, como mucha gente, así como que yo ya sé un poquito más que la gran mayoría de mis hermanos. Sí, yo ya sé un poquito más. Y entonces un día llegas a un lugar, un día escuchas una prédica, un día Dios te lleva a un desierto, un día Dios te muestra que no sabes nada. O que no sé nada.
No, es que yo puedo aconsejar, es que yo puedo esto, es que yo puedo decirle a la gente. Y un día, ¡pum!, Dios me pone un desierto y dice, a ver si es cierto. A ver si es cierto que lo que tú predicas y dices tan enjundiosamente los domingos ahí en la mañana, a ver, compruébamelo, y paz, que me pasa por un desierto. Feo, como no tienes una idea, no te lo deseo. Feo. Y entonces tuve que afrontarlo. Y entonces no había para otro lugar, no había para dónde ir. O sea, tuve que afrontarlo. Estaba entre la espada y la pared. Y era o clamar a Dios, perdonar y seguir adelante, o era muérete. Solo, triste, en tu frustración, insatisfacción, descontento y en tu depresión. Tú solo, allí, muérete. Entonces, Dios nos lleva a ese lugar. Y a veces Dios nos lleva hasta la orillita, así como que, ay, estoy en la orillita, para entonces voltear a verlo a Él. En una predicación, algunos de ustedes recuerdan que dije, en una situación como la que estamos viviendo, en una sociedad, volteamos a ver a todos lados, pero nunca volteamos a ver el cielo, nunca volteamos a ver a Dios. Y entonces no nos acordamos de que Dios está allí, de que tú y yo somos hijos de Dios y que Él no ha quitado su promesa de tu vida. Y a veces no lo entendemos y a veces no queremos y a veces no nos importa o no lo ignoramos de repente también. El supuesto desprecio de Dios para el pueblo de Israel, porque cualquiera pudo decir, es que Dios nos hizo, Dios nos desprecia. Ese supuesto desprecio de Dios era algo que ellos mismos habían provocado, era algo que ellos mismos se habían buscado. Era un pueblo, escucha, embriagado de insatisfacción, que lo único que buscaba perseguir era una estabilidad circunstancial y una estabilidad emocional en base a su propia idea de bienestar. ¿Ok? Te lo voy a repetir. El pueblo de Israel no entendía el propósito y el valor de tener la presencia de Dios enfrente de ellos, porque era un pueblo embriagado de insatisfacción, que lo único que buscaba perseguir era una estabilidad circunstancial y emocional en base a su propia idea de bienestar. ¿Qué significa esto? Bueno, Josué 1:8, búscalo. Otra vez vamos a ver ese. Ya te lo sabes, pero quiero que te lo aprendas de memoria. Josué 1:8. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Todos juntos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Fíjate bien. Investigué la palabra bien en hebreo. Y todo te saldrá bien, porque me suena así como un cascabel, así, clic, 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 me suena en la cabeza, y todo te saldrá bien. A ver, vamos a buscar. Y entonces estudié, me fui un poquillo más a fondo, y hay una palabra, o la palabra en hebreo, ya sabes, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y la palabra en hebreo para bien, todo te saldrá bien, es la palabra sakal, S-I-K, de kilo, sakal, esa es la palabra en hebreo. ¿Y sabes qué significa? Nada que ver con lo que está allí. Vi otras versiones, y entonces una versión, que es la versión Reina Valera 1800, porque tenemos la 1960, la Reina Valera 1800 dice, harás prosperar tu camino y entonces entenderás. Así dice. No tiene nada que ver con todo saldrá bien. ¿Te fijas? Qué importante es ir al original. Dice esa versión de 1800, porque entonces harás prosperar tu camino y entenderás. Así lo dice. Así lo dice. Pero tú y yo tenemos y todo te saldrá bien. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, entonces la palabra sakal significa, escucha, circunspecto. ¿Ok? Significa inteligente. Significa entendido. Significa prudente. Significa sabio. Dice, para que seas prosperado y entonces todo te saldrá bien. Es decir, tendrás entendimiento, entenderás las cosas y sabrás por qué están pasando las cosas que están pasando. Bueno, vamos a buscar dos o tres versículos. Romanos 12:2. Romanos 12:2.
¿Sabes qué? Vamos a empezar con esa costumbre. Vamos a leer los versículos en voz alta, ¿sale? Estaría padre, ¿no? Para que no te duermas. Romanos 12:2. Vamos que, bueno, ahí lo vas a tener que encontrar rapidillo. Romanos 12:2. Dice, todos juntos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú te das cuenta, hay una relación entre Josué 1:8 y Romanos 12:2. Dice, conocimiento para que entonces entiendas. Guarda los mandamientos para que todo te saldrá bien, prosperarás y entonces entiendas. Para que seas una persona inteligente, entendido, prudente, sabio. Romanos 8:28, ahí lo tienes, una vueltecita nada más a la hoja. Romanos 8:28, todos juntos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez vemos una relación. Conocimiento, hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo podemos imitar la imagen del Hijo de Dios? Conociendo quién es el Hijo de Dios. Y entonces para eso leemos la palabra. Y eso nos lleva a que todas las cosas nos ayudan a bien. Mucha gente se sabe este versículo, Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los cristianos. Bueno, esa es tu versión. Esa es la versión Reina Valedora 2022. Pero la versión original dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se te olvide poner eso antes, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados a su propósito. Entonces, no solamente te sale bien porque te sale bien, solamente porque eres hijo de Dios, sino porque amas a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿amas a Dios? Y si amas a Dios, entonces, ¿estás dispuesto a cambiar? Fíjate, un ejemplo tal vez no tan, un poquillo burdo, ¿no? ¿Alguna vez tú has amado a alguien, cierto? Un hombre, una mujer a un hombre y un hombre a una mujer, ¿ok? ¿Alguna vez has amado a alguien en algún momento de tu vida? Y en algún momento de tu vida estuviste dispuesto a cambiar algo de ti por estar con esa persona, ¿cierto o falso? O sea, si tú me dices, no, yo nunca, no he cambiado nada. Ay, sí has cambiado. Luego tu mamá te dice, ya estás bien cambiado, hijo. ¿Ahora qué te pasó? Pues ¿qué te dieron? ¿Qué sabe qué? Y entonces Lolo te dice, no, pues el que te conoció durante toda tu vida te dice, algo cambió. Y entonces estás cambiado. Y ya eres igual que ella o ya eres igual que él. Algunas veces para bien y otras veces para no tan bien, ¿no? Pero a veces cambiamos. Y entonces un día tú no levantabas tu ropa cuando te la ibas quitando del trabajo y al otro día ya la levantas y la pones toda allí en el cesto de la basura. Un día ibas al baño y haces un regadero en el baño y el otro día sales del baño y el baño sale reluciente. Así. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué te pasó? Es que me casé. Ok. Entonces, si estamos dispuestos a cambiar algo de nuestras vidas por demostrarle nuestro amor a esa persona a la cual amamos, ¿por qué no estaríamos dispuestos a cambiar algo realmente de nuestras vidas o a cambiar nuestra vida por aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Cómo le podrías demostrar tu amor a Dios? Cambia. Si de verdad lo amas, no te quiero chantajear. Pero si de verdad amas a Dios, cambia. No es difícil, no es imposible. Es que no es imposible. No es imposible, el asunto es que no quieres o no queremos. Me incluyo. Entonces, dice, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Bueno, Proverbios 1:7, búscalo. Proverbios 1:7. Ahora vamos a hablar acerca de esa relación que te estoy diciendo. Ahorita vas a ver por qué estoy diciendo todo esto. Proverbios 1:7. Ok, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El temor de Dios. Entonces, estos pasajes, Romanos 12:2, Romanos 8:28, Proverbios 1:7, Josué 1:8, engloban la búsqueda del plan de Dios, no el plan de nosotros. ¿Ok? Estos versículos te hablan acerca del plan de Dios en tu vida, no el plan tuyo en tu vida. Cuando entendemos el propósito de Dios en base a la palabra de Dios, si tú entonces tienes palabra, lees la palabra, entonces adquieres conocimiento y entiendes por qué están pasando las cosas. Adquieres conocimiento de la voluntad de Dios y entonces la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para mucha gente que no conoce de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta. ¿Por qué se murió? Pues no, que él estaba sirviendo y era pastor. ¿Y por qué se murió? Ahí está tu Dios, ahí está. No, que les protege. No estás entendiendo nada. Sí te conté que una vez estuve en un velorio. Me invitaron a compartir en un velorio. Y entonces alguien de allá atrás se levanta y me dice, ¿a poco fue voluntad? Está hablando de la voluntad de Dios. ¿A poco fue voluntad que ese hombre estuviera muerto? Y yo tenía aquí el muerto a un lado de mí. ¿A poco es voluntad de Dios que se haya muerto? No entiende de repente la gente, cuando no tiene temor de Dios, no entiende por qué Dios está haciendo las cosas. Pero bueno, a veces tenemos que platicar o decirle a la gente por qué o para qué y compartirle, ¿no? Y que Dios abra el corazón de esas personas. Pero tú y yo tenemos que entender ese propósito de Dios en base a la palabra de Dios, en base a por qué nos está diciendo, para qué, a dónde nos está llevando. Y entonces entendemos el porqué de estar aquí. Es decir, en el desierto. Hablando del pueblo de Israel, ellos tenían que esforzarse por conocer de Dios, por conocer a Dios. Y Dios había puesto la plataforma, había puesto ya una carretera bien pavimentada para que el pueblo de Israel llegara a la misma presencia de Dios a través de los sacrificios. Les recuerda en los capítulos anteriores, ¿recuerdas que estamos hablando acerca de los sacrificios? Si tú vas y te presentas delante de Dios, lleva un novillo, lleva un becerro, y entonces les habla acerca de volver, de regresar a Dios. Y entonces Dios había pavimentado ya el camino para que llegaran a Él. Sin embargo, estos hombres y mujeres no entendían por qué estaban allí. Y entonces lo vemos en este hombre llamado Coré y los 250 mariachis que lo acompañaban, ¿no? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? No entiendo por qué Dios me tiene aquí en el desierto. ¿Qué no te das cuenta? ¿Por qué nos tiene aquí en el desierto? Mira, nuestra satisfacción en el desierto es Él. Mi satisfacción en el desierto es Él. Se llama Jesús, se llama Dios. Jehová de los ejércitos, Él es mi satisfacción, no las circunstancias. Las circunstancias alrededor de mí. ¿Sabes? Como cristianos, muchas veces hemos buscado que las circunstancias cambien a nuestro alrededor para que entonces podamos decir estoy bien o me siento a gusto. Y entonces en innumerables veces, por ejemplo, en consejería matrimonial, la mujer me dice, si tan solo él cambiara su mal carácter, no hombre, yo me rendiría delante de él. Y él dice, si tan solo ella lavara los trastes y supiera hacer de comer, no hombre, yo cambiaría mi carácter. Y ahí se la llevan. Si tan solo mis hijos no fueran como son, yo sería un papá diferente. Si tan solo me dieran el trabajo que yo estoy esperando, entonces yo podría servir a Dios. Si tan solo en el trabajo me aumentaran, entonces yo podría servir de una manera mejor a Dios. Yo estaría contento. Si tan solo me despidieran de mi trabajo, porque hay unos que lo anhelan. Si tan solo me despidieran, híjole, yo estaría feliz, ¿no? Si tan solo este vecino que tengo a un lado se fuera para el norte, para quién sabe dónde, yo sería feliz. Si tan solo, Señor, me cambiaras mi cara, porque estoy re feo, yo sería feliz.
Si tan solo tuviera dinero, yo sería feliz. Si tan solo estuviera casado, yo estaría feliz. Si tan solo estuviera soltero, yo estaría feliz. ¿Se ríen? Nuestra satisfacción en medio del desierto es Él. Ahora piensa en algo mucho más allá, algo más duro. Si tan solo no estuviera enfermo, todo estaría bien. Si tan solo él o ella no se hubiera muerto, yo estaría bien. Pero no son las circunstancias lo que te hace sentir bien. Es algo que tenemos que entender como hijos de Dios. La gente que no tiene temor de Dios tal vez puede ahí estar masticando y estar diciendo y quejándose y por qué, que no sé qué. Pero tú que eres hijo de Dios, una de las particularidades y características en tus franjas, en tus vestidos es tú y yo, mediante el conocimiento del Hijo de Dios, del Espíritu Santo y de la voluntad del Padre, entendemos que la voluntad de Dios a nuestras vidas es buena, agradable y perfecta, y que Dios no se equivoca, y que si Dios nos hace pasar por un desierto es porque Él nos ha llevado hasta allí, y es porque Él quiere que estemos allí por algo. Y entonces entendemos por qué estamos aquí en el desierto. Y entonces tal vez si hubieran volteado el pueblo de Israel, es por esto, por esos 40 años, esa nalgadota que me dio Dios es por mi duro corazón. Yo me la gané, yo lo busqué. ¿Para qué me estoy quejando? Señor, mira, nada más de aquí para adelante no nos dejes. Sí, me dolió, sí, híjole, me hubiera gustado no haber pasado por allí, pero Señor, mira, ya, lo pasado, vamos a seguir para adelante, Dios, ayúdanos en lo que sigue para adelante, Señor, ten misericordia de mí. Pero no, se quejaron. Por eso le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esta te la leo si quieres. Segunda de Timoteo 3:1, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Cuando te digo amadores de los deleites más que de Dios, significa, estoy en un desierto, pido a Dios que haya aunque sea un Oxxo para ir a hacerme un cafecito. Amadores de los deleites más que de Dios. Si tú amaras a Dios primero, ¿no crees que Dios pondría las cosas que tú necesitas en tu vida? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Si tú tan solo te anhelaras en tu corazón hacer la voluntad de Dios en tu vida y no tanto la tuya, si tú tan solo buscaras no tanto tu deleite, sino el deleite de Dios en tu vida, entonces las cosas serían diferentes. Y entonces me pregunto, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel hubiera entendido que su satisfacción era Dios y no cambiar de lugar, y no buscar otro lugar, y no y regresarse a Egipto, si tan solo lo hubieran entendido, híjole, otro gallo les hubiera cantado. Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Pero qué fue lo que pasó? Juan 3, 19. Juan 3, 19. ¿Lo tienes? Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Dios. Jesús. Y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Encuentras alguna relación entre este versículo y Timoteo? Amadores más de los deleites que de Dios. Y entonces los hombres rechazaron a Jesús, dice, y esta es la condenación. Sus obras eran malas, querían seguir viviendo en tinieblas, querían seguir viviendo en la oscuridad, y entonces rechazaron al Hijo de Dios y lo pusieron en un madero, en una cruz, y se burlaron de él y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No se iba a bajar. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir el propósito para el cual fue enviado. Y no era su propósito, el propósito de Jesús. Si tú recuerdas, Jesús la noche antes dice: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivimos
anhelando cambiar el entorno a nuestro alrededor y anhelamos cambiar las circunstancias. Como te decía hace ratito, si tan solo tuviera dinero, si tan solo estuviera casado, si tan solo él cambiara en esto, si tan solo, ya escuchaste que si me amas lava los trastes, ya, y entonces, si tan solo él hiciera esto, si tan solo ella fuera de esta manera, nuestro matrimonio se salvaría, si tan solo mis hijos me obedecieran. Y entonces buscamos cambiar las circunstancias alrededor de nosotros. Buscamos cambiar nuestro entorno y entonces nos esforzamos, gastamos tiempo y gastamos quién sabe cuántas cosas en cambiar nuestro entorno para sentirnos satisfechos. Y entonces todo estará bien, decimos. Todo va a estar bien. Si no es así, si no cambia, entonces mi rebeldía se manifiesta ante mi autoridad inmediata. Y entonces nos quejamos inclusive indirectamente de Dios y del lugar en donde Él nos tiene, hasta del desierto. ¿Por qué nos tienes aquí en el desierto? Y no atendemos lo que Dios nos dice. Atendemos a nuestra carne, atendemos a nuestro corazón sin alterar nuestro entendimiento de Dios, por causa de que no quiero ser transformado. Entiendo que no tengo que ser transformado. Señor, guíame a donde tú quieras, pero Dios, no me cambies. Así quiero ser tal cual. Así quiero llegar delante de tu presencia, porque tú me amas tal cual soy. Sí, Dios te ama tal cual eres, pero también por amor a Él puedes cambiar. Entonces, regrésate a Números. Coré, vamos a hablar de esa rebelión. Números 16:1 dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, pudieron convencer a gente pesada, pues. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. O sea, dijeron: ¿qué? ¿Ustedes qué? Aarón, Moisés, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ustedes quién los puso? Ustedes no sirven para nada. Busca Números 4:15. Vamos a ver quién era ese cuate o por qué estaba diciendo eso. Números 4:15. Fíjate bien. ¿De dónde viene este chavo? Coré. Números 4:15. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselos, pero no tocarán cosa santa, no sea que se mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los hijos de Coat, si tú recuerdas, los hijos de Leví eran tres: Coat, Merari, ¿alguien se acuerda del último? Gersón. Coat, Merari y Gersón. Y cada uno de ellos, de los hijos de Leví, cada uno tenía una actividad diferente dentro del tabernáculo. Eran levitas, hijos de Leví eran levitas. Cada uno tenía una cosa que hacer. Y los hijos de Coat, los hijos de este cuate, se encargaban, los coatitas se encargaban de tener el deber más grande entre los levitas. Debían llevar las cosas más sagradas del tabernáculo. Y entonces estos cuates, el Coré descendía de los coatitas, de Coat. Y entonces Coré no era cualquier persona. Coré era un levita que se encargaba de cosas muy especiales, de las cosas sagradas del tabernáculo. Pero entonces se le ocurrió decir: basta ya de vosotros. Se trajo a todo el mariachi y dijo: ya basta de vosotros, ya no queremos que estén con nosotros. Moisés, no queremos que estés aquí. Aarón, tampoco queremos que estés aquí. Se ve, se siente, el pueblo está presente. Y ahí se empezaron a hacer una manifestación en medio del desierto. No queremos que estés con nosotros. Coré, este hombre, no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer. Fíjate bien eso.
Coré ya tenía un trabajo específico. Era levita y se encargaba de las cosas en el templo, de lo más sagrado. Ya tenía algo que hacer, algo sublime, algo sagrado, pero no estaba conforme, no estaba contento. Y acusó a Moisés de orgullo, de liderazgo excluyente. Es que ustedes nada más quieren todo para ustedes. El pastel lo quieren para ustedes, Moisés y Aarón. Pero no, también ellos tenían que ver allí. Ellos también, los coatitas, y también estos cuates, también los descendientes de Rubén, y otro también, On, el hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Todos ellos tenían algo que hacer. Pero estaban acusando a Aarón de que no tenían suficiente, de que, es que tú nada más quieres todo para ti, Moisés y Aarón. Y entonces, recuerda, ellos venían de este asunto de apedrear a un hombre. Y entonces tal vez dijeron, ¿por qué ustedes dijeron que mataran a ese hombre? Si nada más estaba recogiendo ramitas en su vida. O sea, ¿qué tanto es tantito? Ramitas, por unas ramitas ya lo mataste. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Y entonces, imagínate a Coré. A ver, si este cuate lo apedrearon por andar recogiendo ramitas. A ver, Moisés, a ver si eres muy macho. A ver, yo estoy aquí con 250. Y entonces, a ver, tú ya no eres nuestro líder. Ya no queremos que sigas adelante. Basta ya de vosotros. Son excluyentes. Y para nosotros, a nuestro parecer, Moisés, ustedes, tú y Aarón, son unos torpes. Porque nos llevaron a que Dios nos disciplinara y estuviéramos 40 años en el desierto más de lo que vamos a estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Son unos torpes en su liderazgo. Y dicen por ahí las empresas que cuando un equipo está mal, el que está mal es el líder. Y entonces, ¿sabes? Por ejemplo, en el fútbol, cuando un equipo pierde y pierde y pierde y pierde, ¿a quién cambian? ¿A todo el equipo? No, cambian al técnico. ¿Pero por qué no cambian a todo el equipo? Si todos tienen la culpa. Piénsalo. Todos tienen la culpa. Pero sale más barato correr al técnico que correr a todos. Y correr al Messi, y correr al otro menso, y correr al otro tarado también. Porque es más caro, porque sí, está carísimo, ¿no? Mete hartos goles. El otro no, nada más está ahí sentado, ¿no? Y entonces corren al líder. Y corren al que está en la cabeza. Y eso fue más o menos la idea de Coré. Es que tú, si tan solo tuviéramos a otro, entonces todo sería diferente. Si tan solo las circunstancias cambiaran, tratando de cambiar circunstancias. Si tan solo cambiaran mis circunstancias, entonces estaríamos bien, aún en medio de este desierto. Eres un torpe. Vean Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 10. Lucas 16, 10. Vamos a leerlo juntos. Lucas 16, 10 dice, 1, 2, 3. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjate, no dice en lo poco, dice en lo muy poco. El que me es fiel en lo muy poco, también lo será en lo más. Y el que es infiel, injusto, en lo muy poco, también lo será en lo más. ¿Qué significa esto? Coré se estaba quejando. Se estaba quejando de su liderazgo. Y tal vez le reclamó, es que no, nosotros nada más hacemos esto. ¿Y por qué nada más nos tienes aquí? ¿Y por qué? Coré no estaba siendo fiel en lo que Dios le había mandado hacer. Ustedes, ya basta ya de ustedes. Significa queremos cambiarlos. Ya no queremos que ustedes sigan siendo la autoridad aquí en el pueblo de Israel. Tal vez el futuro de Coré, de este hombre, hubiera sido diferente si hubiera sido fiel en su llamado. Ya sea en la vida o ya sea para muerte. Tal vez hubiera cambiado su futuro. O tal vez Dios le hubiera encargado algo más. O tal vez no lo sabemos. Pero veo una constante que se repite entre el pueblo de Dios hoy. Una constante. Dios honra, escucha, Dios honra la fidelidad con base en su propósito. Dios te pone a hacer algo, sé fiel en eso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Eso es cuestión de Dios, no mía. ¿Cuánto tiempo tienes que ser fiel en lo que Dios te ha puesto? No lo sé. Y hay cosas que Dios te pone para que tú seas fiel. Y hay cosas en donde tú te metes para ser fiel, como tu matrimonio, ¿no?
Te prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, salud y enfermedad, hasta que la muerte me separe. Tú lo dijiste. Nadie te puso un cuchillo. ¿A alguien le pusieron un cuchillo? ¿En la garganta? No. ¿Una pistola? ¿De los que están casados? ¿Alguien y estaré contigo y te respetaré y todo ese asunto? En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y un día te sale con una uña enterrada y me quiero divorciar porque no, una uña enterrada, no, qué sabe qué, ¿no? Así como estés, ¿no? Te amo, con uñas enterradas y todo, te quiero. No importa cómo estés. Entonces veo una constante que se repite entre el pueblo de Dios. Dios honra la fidelidad con base en su propósito. La insatisfacción siempre va a crear un espejismo mentiroso y engañoso entre lo que debo hacer y debo ser fiel y lo que ambiciona mi corazón y en lo que según yo voy a ser feliz el día que lo alcance. Piensa en eso que tú has pensado o has anhelado durante tanto tiempo. Piénsalo, de verdad, piénsalo. Yo sé que lo tienes. Yo lo tengo, pero no te voy a decir qué es. Piénsalo. Si tan solo yo tuviera, sería feliz. Si tan solo esto, sería feliz. Y entonces un día, hace ya algún tiempo, durante mucho tiempo de repente digo, ay Señor, necesito unas vacaciones. Ya, que no sé qué, que me vaya para allá y que para acá, necesito unas vacaciones. Y entonces un día Dios me permite tener unas vacaciones. Y entonces en esas vacaciones un día yo me salí bien machín, ¿no? Así como que, voy a salir a darle gracias a Dios por las vacaciones que me permitió tener. Y entonces, Señor, muchas gracias Dios, bien tempranito en la mañana, gracias por las vacaciones que me has permitido tener. Y entonces yo iba así como bien agradecido y bien fresco a darle gracias a Dios. Y Dios dice, ¿tú piensas que esto es lo que necesitas? No me conoces. Yo soy tu descanso, yo soy tu refugio. Y mira. Ok. Si tú piensas que una circunstancia como este lugar te va a hacer feliz, pues estás bien equivocado, porque yo soy tu felicidad. Y eso es lo que predicas, ¿no? Entonces cúmplelo. Ya no dije nada, ya mejor nomás vi el paisaje. Así, y dije, está una señora, ¿qué? Buenos días, ¿cómo está? ¿Hace frío? Sí, hace poquito nomás. Un señor, buenos días, ¿cómo está haciendo? Bonito perro, sí, adiós. Yo soy lo que tú necesitas, no este lugar. Y dije, ¿qué tan equivocados estamos? Entonces piensa en eso. Si tan solo yo tuviera eso, sería feliz. Tratar de cambiar las circunstancias, pero no eres fiel en donde debes ser fiel. No eres diligente en donde debes de serlo. No trabajas donde debes de trabajar. Y no eres fiel en lo muy poco inclusive. Y entonces Dios te dice, cuídame esto. Ay Señor, ¿por qué tan poquito? Dame más. Mira, a ese le diste más. Está más guapo que... Y entonces no somos fieles en lo que Dios nos da. Y tenemos un espejismo entre lo que ambicionamos y una mentira en la cual creemos, si yo tuviera, sería feliz. Y dejamos de ver el camino y descuidamos el compromiso por querer saborear una mentira de un logro que según nosotros debemos de tener. Yo debo de tener eso. Yo necesito tener eso. Y saboreamos algo que ni siquiera nos hemos esforzado en cumplirlo o esforzado en ser fieles. Buscamos gloria sin compromiso. Buscamos gloria sin sacrificio. Buscamos gloria sin trabajo. Buscamos gloria sin ser humildes, sin humillarnos delante de Dios. Buscamos gloria sin ser fieles en lo muy poco. Buscamos todo eso. Fíjate. ¿Alguna vez has visto un anuncio de esos que están en los gimnasios? Y sobre todo, algunos los ponen, no sé si aquí en Silao no lo he visto, pero hay unos que dicen, hasta en inglés, ¿no? Así para que se vea de caché el gimnasio. Dice, no pain, no gain. Así es lo que dice. ¿Qué significa? Traducido es, sin esfuerzo, sin dolor, entonces no obtienes nada, no hay ganancia. Hablando de que tiene que dolerte, tienes que sudar para obtener masa muscular, para verte así bien jugoso, entonces te tiene que doler. Y entonces no pain, dolor, no gain, no hay ganancia. Y entonces yo te lo traduciría a algo más cristiano, ¿no? Sin desiertos no hay gloria.
no busques gloria si no vas a atravesar un desierto. Es como el atleta que está allí en la meta, bueno, o está allí en la salida y entonces está saboreando la victoria. Dice, ese trofeo es mío. Y entonces está pensando en el trofeo. Y ese está pensando en el trofeo, pero no corre, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a perder. Imagínate que alguien está tratando de construir su casa y entonces dice, mira, esta casa la voy a hacer así, la voy a hacer así, y mira, pero nunca se pone a hacer el primer hoyo, pues nunca lo va a hacer. Y entonces sin sacrificio, sin desiertos, no puedes encontrar ni victoria ni gloria en tu vida. Y ponle así si estás apuntando, sin desiertos no hay gloria. Sin sacrificio no hay victoria en mi vida, en la vida del cristiano. Busca 2 de Pedro 1, por favor. 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Primera de Pedro 1. 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, dice ¿qué? Ahí, afligidos. Dios no te engaña, Dios te habla con la verdad, Dios te habla de frente, ¿no? Dice, aunque si es necesario. Ahora, ¿de qué depende eso de que sea necesario? Depende de ti. Si es necesario que tengas que pasar por pruebas, te va a pasar. Depende de ti. Si es necesario que tengas que pasar por desiertos, te va a pasar. Todo depende de ti. Ese es tu rollo, ¿no? Eso ya es entre tú y Dios. Y entonces, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, sin sacrificio no hay gloria. Tienes que pasar por allí. Algún día, en algún momento. Y de ti depende pasar rápido o de ti depende pasar 40 años allí. Pero de ti depende, o de ti depende en base a lo que tú quieres, anhelas, o si estás ya embriagado del espejismo mentiroso de lo que si tú anhelas, tú ambicionas, entonces seré feliz dentro de tu insatisfacción, entonces pues bien te haya, o sea, pues ahí te vamos a hallar, hermano. Te vas a quedar atrás. Aunque Pedro nos habla de un llamado espiritual. Sí, un llamado espiritual en mi vida espiritual, pero no de actividades o trabajo, como dijimos ahorita. El trabajo y las actividades en Jesús definen nuestro llamado y nuestra elección. En base a cómo trabajamos, en base a cómo hacemos, en base a quién somos y cómo reaccionamos, definimos nuestro llamado y nuestra elección. Es decir, la gente ve nuestras franjas en nuestros vestidos en base a cómo reaccionamos. Y dijo Coré, basta ya de vosotros, a Aarón y a Moisés, basta ya de vosotros. Toda la congregación de Israel son santos, es decir, son elegidos. Todos son elegidos. ¿A poco? Si todos somos llamados santos, ¿a poco nada más ustedes, Aarón y Moisés? ¿A poco nada más ustedes, por ustedes va a hablar Dios? También nosotros nos da palabra Dios. También somos elegidos, somos santos, somos igual que ustedes. No se estén creyendo tanto ustedes, Moisés y Aarón. Y yo pregunto, ¿se la creyeron Moisés y Aarón? Un ataque muy astuto de Coré. No solamente dijo, ya no nos queremos, sino dijo, toda la gente son santos, ¿no? Actuando como si representara al pueblo, ya sabes, como esos políticos que dicen, vengan con nosotros y vamos a hacer todo en la vida y vamos a cambiar todo y les vamos a poner luz potable y agua eléctrica, como dijo un presidente aquí en Silao hace algunos años. 30 años más o menos, hace como 30 años. Así andaba prometiendo, no digo quién, ustedes saben quién. Les prometo pavimentar todas las canchas de fútbol. Les prometo luz potable y agua eléctrica.
Pues bueno, y lo dijo. Antes no había Face ni YouTube, si no ahí estuviera grabado y te lo enseñaría, pero lo dijo. Y entonces, así como políticos, no, yo los represento, yo estoy en medio de ellos también, como Jehová está en medio de ellos. ¿Quiénes son ustedes, Moisés y Aarón, para mandarnos, para decirnos qué hacer? Y entonces estaba haciendo bien trucha, bien astuto el Coré, pero no era la voluntad de Dios. Él les decía, yo peleo por sus intereses, voten por mí. Tal vez estaba allí diciendo, yo voy a ser su representante, yo voy a pelear por sus intereses. Y pueblo de Israel, unidos, nunca seremos vencidos. Y deseando gloria y reconocimiento, Coré para sí mismo. ¿Sabes? Satanás actúa de la misma manera. Igual, quiere reconocimiento y gloria. Buscó eso en el cielo. ¿Y qué fue lo único que ganó? Se ganó el fuego eterno, Satanás. Y entonces yo me puse a pensar, porque se trajo una tercera parte de los ángeles, ¿te acuerdas? Ángeles caídos se convierten en los demonios. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pensarían esos demonios, o esos ángeles que se convirtieron en demonios? ¿Qué pensarían de haberle hecho caso a Satanás, a Luzbel, a Lucifer? ¿Qué hubieran pensado? ¿Para qué le hice caso a este baboso? ¿Qué hubieran pensado? No lo sé, pero ni modo. La condena sobre ellos, ¡pum!, fue. Y tal vez me están escuchando 2, 3 por allí. No me asustas. Pero el asunto es, ¿qué hubieran pensado? Ahora, tú ya eres hijo de Dios. Santo, elegido. Y tal vez el diablo, escucha. Y tal vez el diablo, en muchas ocasiones como Coré, está diciendo lo siguiente. Pon atención. Coré, diablo, te está diciendo lo siguiente. Tú ya eres hijo de Dios, tú ya eres santo, elegido. No necesitas la dirección de nadie en la tierra. No necesitas reunirte. ¿Para qué te reúnes? No necesitas leer la palabra. Tú ya lo sabes todo por tu propio sentido común. Tú eres sumamente inteligente, ¿lo sabías? ¿Para qué consultas a tu autoridad en base a qué tienes que hacer? Y el diablo dice, tú puedes decidir, eres libre. Te dice Satanás, has decidido bien hasta el día de hoy. Reclama tus derechos. Busca tu propia independencia, busca tu propia tierra prometida, escoge tu propio liderazgo. Es más, sé tú el dueño de tu vida, establece tus propias reglas, dice Satanás. Funda tu propia nación, sálvate a ti mismo. Si quieres, haz tu propia iglesia, haz tu propia religión, que al cabo, al final de cuentas, tú eres suficiente por ti mismo. Así habla Satanás. Y muchos hemos caído en más de una de ellas. ¿Para qué? Si ya tengo. ¿Para qué si ya esto? ¿Para qué si ya aquello? Busca 1 Timoteo 4. ¿Para qué? ¿No? Y entonces te engaña y te lleva a un lugar donde no quieres estar. 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13 dice, en tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate. ¿En dónde dice ahí? En la lectura. ¿De qué? ¿De Memín Pingüín? No. En la lectura, el libro vaquero. Ocúpate en ver puro Netflix. En ver las series cristianas que están allí en el Netflix. ¿Sí hay series cristianas? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ay, no caíste. Ninguno. No es cierto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. En otras palabras, sé fiel en lo poco o en lo muy poco, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice, ten cuidado de ti mismo. No va a ser otro Coré. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste, sigue adelante, no te dejes llevar por todos lados, para todos lados. Ahora busca 2 Timoteo 3, nada más dale una vuelta a la hoja. 2 Timoteo 3, versículo 8.
Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos hombres fueron los magos que estaban allí en Egipto, resistiendo a Moisés. No voy a dejar salir al pueblo. Y Moisés hacía un milagro, por ejemplo, convertía el agua del río Nilo en sangre, y Janes y Jambres eran los hechiceros y también convirtieron el agua en sangre. Se resistían, esos eran esos hombres. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, o sea, gente de los últimos y posteriores tiempos, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, ni siquiera fueron fieles en guardar su fe, fueron reprobados, mas no irán más adelante porque su insensatez. La gente dice, no, yo sí soy bien inteligente, no, yo sí soy por mi sentido común, yo sí voy a llegar allá. Pero no, delante de Dios son unos insensatos, sin sentido, torpes. Y entonces su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, de Janes y Jambres. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que irán todos a Cancún en un Magni Charter. Van a estar todos asoleándose en las playas bellísimas del Caribe mexicano. A todos les van a dar un coche. A todos les van a subir el sueldo y les van a dar 25,000 pesos de aguinaldo cada diciembre, solamente porque crees en el Hijo de Dios. Eso dice la palabra. ¿Qué dice? Padecerán persecución. Dios nunca te engaña. Nunca nos engaña. Y dice, padecerás. Y dice, así como me has visto a mí, Timoteo, Pablo dice, así también te va a pasar a ti. Seguramente, porque eres hijo de Dios. Pero por todo esto, recuerda, tú estuviste conmigo en Listra, en Iconio y en todas las partes. Y tú viste las persecuciones. Y tú viste cuando me apedrearon. Y tú viste cuando casi me matan. Y tú viste que no nos querían. Y tú viste cuando me tumbaron los dientes. Y tú viste cuando me rechazaban. Y tú viste y viste cuando nos querían quemar. Y tú estuviste conmigo cuando estuvimos en el naufragio. Y tú viste. Pero te acuerdas también. Acuérdate también que de todas estas me ha librado el Señor y a ti también te va a librar. Amén. ¿He vivido desiertos? Sí, los he vivido. Y de todos nos ha librado el Señor. ¿Los has vivido tú? Aquí estás. Y de todos estos y los que vienen y el que está el día de hoy te puede librar Jesús. Él es mi satisfacción. De todas estas cosas Él nos puede librar. Pero ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti, de lo que crees, de para dónde vas, de lo que esperas, para lo que para ti es bendición y serías feliz y ambicionas. Piensa si es lo que Dios quiere para tu vida. Y Coré se pone enfrente de Moisés y le dice, Moisés, tú no deberías ser el líder. Tú nada más eres un orgulloso, eres un intolerante, eres un egoísta. Nomás nos quieres aquí en el desierto para morirnos. Pero Moisés, recuerda, Moisés nunca aspiró a esta posición. Moisés no hizo propaganda política. Moisés no anduvo repartiendo gorras ni despensas para que todos lo eligieran como el caudillo del pueblo de Israel. Moisés solamente un día estaba ahí cuidando las chivas, las ovejas de su suegro Yetro, y Dios lo llamó de una zarza ardiendo y le dijo, Moisés, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Y Moisés dijo, Señor, pero es que esto, y soy un tartamudo, y mira que no sé qué, y dijo, tú vas a ir. Señor, pero que tú vas a ir. Yo te escogí, pero es que estoy bien prieto. Tú vas a ir. No se habla, tú vas a ir, Moisés. Pero es que tú, ¿qué? A ver, Moisés, es la última vez que te digo, tú vas a ir. La próxima vez no va a ser tan bonita. Está bien, Señor, ya. Él no lo buscó. Y este Coré está allí enfrente de Moisés. Basta ya de vosotros. Dice, ustedes son unos orgullosos, intolerantes y nos tienes aquí en medio del desierto. Y fíjate, regresa en Números, capítulo 16. Vamos a leer eso más adelante. Versículo 13, 16, 13. Y fíjate lo que le dice Coré. Vamos a ver eso más adelante, ¿de acuerdo? Pero fíjate lo que le dice Coré.
le está reclamando a Moisés y dice: es poco que nos hayas hecho venir, fíjate, de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Así como que dale una buena cachetada, Moisés, a ese Coré, paz, paz. Coré está diciendo: nos hiciste salir de Egipto, una tierra donde destila leche y miel, y nos tienes aquí en el desierto. Yo no sé qué no sé. Le voy a dar un rodillazo en la nuca a Coré para que se le acomoden las ideas. No sé qué estaba pensando este cuate, o sea, mentira tras mentira, y su corazón estaba bien corrupto y, híjole, amaba más los deleites que a Dios mismo. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Los estaban maltratando, mataban a sus hijos. No dijo el faraón: cuando las mujeres de las hebreas tengan hijos, no vayan ustedes parteras y maten a los hijos. ¿No dijo eso? Y entonces vayan y aviéntenlos al Nilo porque no queremos. No decía eso. Y entonces Moisés fue uno de los rescatados también. Y 80 años después, regresa Moisés, y entonces regresa por su pueblo. Moisés no lo estaba anhelando ese puesto, Dios lo dijo. En otras palabras, el llamado de Dios, cuando Dios te llama, ni para dónde te hagas. Ahora, tú puedes decir: no, pues Dios no me ha llamado a ser pastor, ni misionero, ni esto, ni aquello. No, te llamó a ser hijo. Y con eso basta y sobra. Con eso basta y sobra. Te llamó a ser hijo y te llamó a ser fiel en lo poco y en lo muy poco también. No seas como ese Coré. Es que antes estaba mejor. Es que allá donde fluía leche y miel, Señor, allá estaba mejor. Me arrepiento de haberte conocido. Moisés nunca pensó en eso, no hizo propaganda política, Dios lo llamó. Y Moisés nunca se vio a sí mismo como superior a nadie. Y este Coré estaba diciendo: ustedes están mandando sobre nosotros, bola de tiranos. Ustedes solamente quieren lo peor para nosotros. Y Coré, siendo la figura de Satanás, puede dividir iglesias, puede dividir matrimonios, relaciones de personas, puede destruir llamados y negar la autoridad divina, llevando y convenciendo rebeldes y personas insatisfechas, cristianos insatisfechos, todos los días. Pero el verdadero mensaje del llamado y lo que Dios quiere viene de la cruz. Entonces, Satanás hace eso. Cautiva, engaña y dice: ustedes, y va sobre todo con los insatisfechos. Mira, tú eres una insatisfecha, mira, te voy a decir lo que tú puedes hacer. Y va con el insatisfecho. Y entonces va y dice: mira, si tú tan solo tuvieras otra mujer, si tú tan solo estuvieras fuera, si tú tan solo esto, si tú tan solo... Y ya, entonces empieza ahí el asunto de la insatisfacción. Y va y habla, y te habla fuerte, y grita fuerte Satanás, y te convence. Y entonces nos convierte en rebeldes ante la autoridad de Dios. Ten cuidado en eso. Cuando Coré estaba diciendo: Moisés, tú eres un orgulloso, y tu liderazgo nunca nos ha hecho bien, ahora te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Es como donde viene la palabra imperio. Imperiosamente, así, lo que yo quiera, tiranía, lo que yo diga, eso se va a hacer. Eso es lo que hace Satanás. Nos engaña. Pero busca Filipenses, por favor. Con este pasaje vamos a terminar. Busca Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Te lo leo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús gusta de la gloria que Dios el Padre le dio, pero eso le costó. Le costó la muerte y la humillación en su vida. Sin desierto no hay gloria. Sin sufrimiento no hay victoria. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para pensar diferente? ¿Quiénes somos los cristianos para decir, por mi linda cara o por ese llamado, ya todo va a estar bien conforme a lo que yo quiero en mi vida? No, no somos nadie. Israel estableció una queja contra el rechazo y la autoridad, rechazando esa autoridad de Moisés, pero nunca se imaginó que primero debería trabajar en su propio corazón. Y piensa eso en tu vida también. Tú puedes quejarte de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu sueldo. Te puedes quejar de que trabajas mucho, puedes añorar que cambien ciertas cosas en tu vida, pero el consejo hoy es: cambia primero tu corazón, cambia tu corazón, trabaja en tu vida, en tu corazón, porque no podemos desear gloria sin humillación, trabajo, dedicación y sin fidelidad como hijos de Dios. Porque el trabajo y las actividades demuestran quiénes somos en realidad, que conocemos a Dios y que amamos su voluntad. Busca qué es lo que Dios tiene para ti, y no los deleites y los placeres de este mundo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, Dios, nuestra confianza está en ti. Nuestro corazón, Señor, es tuyo. Hoy, Dios, nos acercamos a ti, buscando, Dios, tu favor. Buscando, Padre, que tu mano poderosa nos guíe, Señor, y nos levante cada día, Padre. Y también, Señor, buscando ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, para poder entender tu voluntad en nuestras vidas. Desiertos, pruebas, circunstancias difíciles. En todo esto tú has sido bueno y fiel. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y gracias porque cada día muestras, Dios, tu luz a nuestro corazón. No es lo que tiene que cambiar para poder ser felices. Es, Dios, que tú estás aquí. Y por eso, Señor, nos sentimos satisfechos y completos. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir,
Gracias, Señor, por este día. Y gracias, Dios, por permitirnos reunir en este lugar. Bendice, Señor, a esta hermosa iglesia, Padre. Cuida su corazón, cuida su vida, Padre. Y llévalo, Señor, a amarte cada día más, Señor, con más fuerza, dedicación, fidelidad. Lleva, Señor, a tu precioso pueblo a un encuentro, Señor, contigo cada día. Susténtales, bendíceles, sé con ellos y protégeles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Cuídense, síganse lavando las manos, gel, cubrebocas, todo eso. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí.